Ok, lo primero que todo es que HTML es el estándar para poder describir páginas web. Es el que me permite definirle cómo el navegador va a mostrar el contenido. Es simplemente un archivo de texto. Realmente no es nada complicado, no hay un compilador que está detrás de él. Simplemente el navegador parsea, o sea, lee todo el contenido del documento HTML, lo interpreta y lo representa. Es una representación de él, que es lo que nosotros visualizamos. Todo lo que nosotros vemos, el sitio de Unica, el sitio de Facebook, el sitio de TikTok, todo eso es HTML por detrás. ¿Ok? No, la barra del navegador dice HTTP. Ese es el protocolo, es diferente. Ya lo vamos a ver esa parte. ¿Ok? Entonces, HTML es lo que nosotros podríamos decir. Déjenme reducir esto. HTML representa lo que es Hypertext Markup Language. ¿Qué, qué es eso? Es un lenguaje de hipertexto de hipertexto, es marcado de texto. ¿Por qué se le llama así? Para eso necesitamos remontarnos a 1989. Si ustedes me buscan en Google, me hacen el favor, busquen un nombre llamado Berners-Lee. ¿Ya lo encontraron? Sí, pero es bien gringo. Ok, entonces, ¿quién es Tim Berners-Lee? Ajá, ok. Bueno, para hacérselos cortos, la historia, algo más agradable. Ustedes se acuerdan hace unos años, creo que ustedes estaban en colegios, que hubo un artículo, un revuelo en el mundo en donde se descubrió la partícula de Dios, que le llamaron, que realmente es el bosón de Higgins, que es algo de elementos de partículas subatómicas. Nada que ver con la clase, lo que nos interesa para la clase es de que la institución encargada de hacer eso es una institución llamada CERN. ¿Ok? El CERN es el Centro de Estudios de Reacción Nuclear. Y ellos han operado desde mucho tiempo atrás y han tenido sedes en todo el mundo. Sede en Francia, ellos son los dueños del acelerador de partículas, del anillo de acelerador de partículas que está entre Francia y otros países, que es grandísimo. Tienen sede en Chile, tienen sede en Estados Unidos, tienen sede en Japón. Y en 1999 el gran problema que se tenían era que no había forma de compartir los resultados de las investigaciones de cada uno de esos centros de forma estandarizada. Este señor Tim Berners-Lee anteriormente estaba trabajando con Microsoft, ¿sí? Era del lado oscuro. Entonces él trabajando con Microsoft vino y dijo, bueno, el proyecto en el que estaba trabajando es un protocolo llamado RTF. RTF, ustedes no lo conocieron, pero es uno de sus legados más grandes. Ustedes han usado en Windows un programa llamado WordPad. U- ok, el WordPad inicialmente era parte de, estaba Notepad y WordPad era el texto enriquecido, era la alternativa que ya venía si no teníamos la plata para comprar una licencia de Microsoft Word, que en ese caso sería Microsoft Office. Entonces WordPad fue el legado de él, porque WordPad lo que guarda son archivos en extensión .rtf, que es Rich Text Format. ¿Y qué es lo que hacía? Entonces, el texto enriquecido, prácticamente, el Rich Text Format, es marcar pedazos de
texto y decirle cómo se debe visualizar, qué color, qué tamaño, qué fuente, qué estilo. Entonces, como él ya tenía la experiencia en el desarrollo de este protocolo RTF, viene el CERN y le dice, no, venite, te voy a contratar y el proyecto va a ser que veas la forma que podamos compartir todos estos resultados, todos estos documentos de investigación de forma estandarizada entre todos los centros de investigación, de forma sencilla y que todos lo puedan leer. Entonces, el primer trabajo de él fue desarrollar lo que hoy en día conocemos como HTML. ¿Ok? Él definió la estructura. Dijo, esta etiqueta me va a definir un título, esta etiqueta me va a definir un párrafo, esta etiqueta me va a definir una lista ordenada, una lista no ordenada y todos los elementos de representación de un documento científico. Luego de eso dijo, ok, necesitamos compartir esto. Antes, ¿cómo se compartía la información a través de Internet? Porque sí existía Internet en ese momento. Y más que todo en instituciones científicas e universidades. La forma más común, FTP, Telnet a través de un stream de texto. Y hoy en día esas cosas están más que olvidadas. Ya no lo sabemos. Y había que conocer la dirección para poder entrar al servidor del FTP, saber la ruta en donde estaba conocido o donde estaba definido el archivo que queríamos descargar, mandar a descargar. Si el archivo era binario, había que cambiarlo a modo pasivo. Si no era binario, había que mandarlo a modo binario. Y era un solo relajo. Muy difícil de poder extraer la información. Entonces vino el señor y dijo, no, después de 1989 de crear HTML, creó algo llamado HTTPD. El HTTPD es un demonio que es conocido como el Hypertext Transfer Protocol. ¿Qué cosas más interesantes? Hypertext Transfer y Hypertext, ¿qué se me hizo? Se me perdió. Lo tenía ahí arriba. Hypertext Markup Language. ¿Ok? Este daemon o demonio realmente es un programa que corre en los servidores de forma automática en el background, que le decimos nosotros procesos background, y lo que hace es estar escuchando. No, sí, en el administrador de tareas lo podemos ver, que ahí está corriendo. Eh, Sería un proceso de sistema, en este caso es de más bajo nivel, entonces sí sería algo de, no como un manejador de tareas, el manejador de tareas lo va a ver porque es un proceso, pero es un proceso de sistema y está en el fondo, es algo desatendido. Entonces, de los servidores que tienen un servidor web, HTTPD es un servidor web. Entonces, este daemon lo que hace es definir cómo se va a comunicar una máquina a una solicitud HTTP. La solicitud HTTP es simplemente un archivito de texto, un stream de texto que da ciertas instrucciones. Y esas instrucciones se le conocen como requests, solicitudes. Y esas solicitudes lo único que le pide al servidor web es un recurso. Y ese recurso es un archivo HTML, una imagen, un archivo de audio. Todo lo que nosotros navegamos y vemos a través de un browser son solicitudes HTTP que están yendo a un servidor web. Ese servidor web interpreta ese mensaje y dice, ah, ok, ¿tengo este recurso disponible? Sí, lo tengo, se lo envío de regreso. ¿Ok? Entonces, en Internet es bien interesante cómo funciona todo esto. ¿Cómo va? El navegador viene y ustedes ponen una URL. https pleca pleca www.unicap.edu. Le dan enter. ¡Pum! ¿Qué es lo que sucede ahí? El browser viene y dice, ok, necesito solicitar el recurso index.html, porque ese es el estándar cuando no estoy definiendo el recurso. Ocupo el index.html que está en web server que apunta al dominio, que ahí viene otro gran invento que nos está ayudando, porque antes
La transferencia de estos de HTTP era por dirección IP. Esto trabajaba, este protocolo está encima de un protocolo que nosotros conocemos como TCP/IP. ¿Ya llevaron redes? Pero ok, pero ahí vamos a dejarlo un poco de autodidacta para conocer bien esta parte. Especialmente si necesitaría que le pegaran una leidita. No es que lo tengan que comprender o entender a cabalidad y hacer un máster de eso. No, simplemente entienda cómo funciona el modelo OSI en las redes. Ok, el modelo OSI, ¿cuántas capas son? Sí está mal, son 7. ¿Y cuál es la capa 8? La mano humana, el error humano. Esa es capa 8, por eso decimos error de capa 8. Y los usuarios no nos entienden, pero nosotros por dentro estamos muriéndonos de la risa porque fue un error de que no puso bien el cable. Bueno, son diferentes capas. Las últimas dos capas, la última es la capa de aplicación, ¿cierto? Y abajo de esa está una capa específica que se encarga de hacer el empaquetado para la comunicación. Ahí es donde tenemos los protocolos de TCP. Abajo de eso tenemos los protocolos de transporte, los protocolos de enrutamiento y los protocolos de capa física, que es la más baja. ¿Se acuerdan, verdad? Ok, entonces, como HTTPD está sobre la capa de aplicación, necesita de trabajar bajo el elemento de TCP que ofrece el sistema operativo. Y eso está bien, porque eso es algo que nosotros conocemos como aplicaciones de red. Súper. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo solicito la forma en cómo trabaja la capa TCP/IP es a través de qué? Direcciones IPs, de direcciones de teléfonos o de nombres de dominio. La capa o el protocolo TCP/IP en el modelo OSI, ¿qué utiliza para comunicarse entre computadoras? Ocupa la IP, la MAC address, el nombre de dominio. No, por IP, ¿ok? Ahora, el broadcast, el enrutamiento, que ahí es donde vamos a nivel de enrutadores y de switches inteligentes, lo hacemos a través de MAC address. Eso se comunican con tablas de MAC address. Por eso es que la trama de red está la IP, después está la MAC address, después está, en el caso de que utilicen algún tipo de NAT o de BGP, por ahí está la traducción del router y eso envía y va moviendo todos los hilitos para poderse comunicar con un servidor. Por eso es que siempre que ustedes establecen una conexión y se cae, ya sea Google o se cae nuestro proveedor de servicio, dice el sitio no es alcanzable o el DNS Resolve Error, o sea que no se puede resolver el nombre del dominio. Usted le da www.unica.edu y le dice, hey, el DNS no me está dando nada. ¿Qué error está sucediendo ahí? Esos son pasitos. Entonces, cuando ustedes meten una URL, vamos a verlo de esta forma. Voy a hacerlo más aquí para que nos concentremos en esta parte. Si ven en pantalla, primero, nosotros en el browser vamos a poner una URL. https dos puntos pleca pleca unica.edu. Ok, aquí lo que yo estoy dando es una URL. Mañana vamos a explicar qué significa cada parte de esta URL porque es importante saberlo para poderlo utilizar. Ok, pero el browser dice necesitamos solicitar esta página. Ok, lo primero que necesita la computadora es saber a qué servidor necesita ubicarlo.
esto no es una IP, es un nombre de dominio. Entonces lo primero que tiene que hacer la máquina es saber a cuál IP corresponde este nombre de dominio. Entonces el browser va a hacer un DNS lookup, una búsqueda de DNS. ¿Se acuerdan? Llevaron ya sistemas operativos, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es un DNS? Instalaron un DNS. A la máquina le ponía Fígaro, a la otra máquina le ponía Mía. Y si yo escribía en Telnet que yo quiero buscar a Fígaro, ok, el DNS simplemente es como una guía telefónica en donde yo busco el nombre de la persona o como su agenda de contactos en su teléfono. Busco el nombre de la persona y lo que me va a dar es el número telefónico. El DNS va a buscar www.unica.edu y lo que me va a devolver es una IP. Ya sea esta IPv4 o IPv6, cualquiera de las dos. ¿Ok? Pero necesitamos una IP para poder establecer una conexión. Una vez que ya devuelve una conexión, el browser va a hacer un connection, va a hacer un sync. ¿Qué es eso? El browser va a venir y va a ver si existe esa IP y le va a decir, hey, yo necesito establecer una conexión para solicitarte un recurso. Entonces aquí hay un handshake, así se le llama esto, o sea, hay una negociación para establecer una conexión y se levanta la conexión. Vamos a poner aquí connection OK. Una vez que se establece la conexión, el browser hace el request y dice, ok, a mí me dieron un dominio. Vamos a intentar adivinar el primer elemento que podemos buscar. Luego vamos a ver estructuras estándar y buenas prácticas para establecer un dominio y para establecer un sitio adecuado. El primer documento o el landing page o lo que ustedes reciben en un navegador cuando solo escriben unica.edu, facebook.com, realmente es un archivo llamado index.html. Entonces el browser dice, ok, solo tengo el nombre del dominio, no tengo el nombre del recurso. Voy a venir y voy a decirle, ¿saben qué? Véngase el index.html, voy a solicitar este recurso. Entonces el servidor va a buscar si tiene ese archivo index.html. Y si lo tiene, él va a hacer un HTTP response de 200 y va a enviar el contenido de index.html por la red. El browser luego va a renderizar ese archivo y es lo que ustedes ven en pantalla. Entonces, ven de que no solamente se escribe el nombre y pum, me aparece la página. Hay varias cosas que están sucediendo a bajo nivel que es bueno entenderlo. ¿Y por qué es bueno entenderlo? Porque así nosotros sabemos cómo estamos cometiendo ciertos errores. Primer error, ¿ok? El primer error es que nosotros en Windows tenemos la mala costumbre de hacer lo siguiente. Voy a borrar todo esto ahorita y voy a crear un documento HTML básico. Se está lagueando un poco. Está raro. Ok, voy a apagar mi video para ver si mejora un poquito la calidad. Porque como estoy compartiendo pantalla, también eso consume. Entonces vamos a ver. ¿Ahorita se escucha bien?
Ok, entonces en este momento voy a crear un documento HTML básico. Luego voy a explicar todo esto. Este es un documento HTML y el primer error que nosotros cometemos es uno, el archivo, la forma en cómo lo guardan, le ponen espacios. Ya voy a hablar de todas esas reglas el día de mañana porque eso lo ocupamos definir. Pero, no, esa es mi estructura de carpetas. Yo no solo doy portales web 1, doy portales web 2. Eso ahorita no le presté atención. Ahorita estamos con este index y su clase va a ser en portales web 1. A ver, portales web. Este es el primer error que se comete generalmente. Voy a mi gestor de archivos y le doy clic al archivo index.html. Y si ustedes observan, me lo renderiza, me abre bien la página. Sin embargo, yo necesito, hoy sí ya me está saliendo algo raro acá. Yo necesito que ustedes observen aquí en el browser, me aparece que el protocolo que estoy usando es un file. El protocolo file no es un protocolo HTTP. Ese no me funciona, ese no sirve porque aunque el web server lo renderice, no me permite hacer la navegación de forma adecuada. Además, los enlaces quedan broken, se equivoca la dirección, no hace bien la navegación. Entonces, no usemos esta forma de poder ver si está funcionando o no una página. Necesitamos un web server para poder ver el resultado de la página. ¿Dónde lo sacamos? Esta es una extensión que yo necesito que instalen en Visual Studio Code. La extensión se llama Live Server. De Read Weekday. En Visual Studio Code, no, Read Weekday es. Ok, perfecto. Entonces, cuando instalen este, ustedes les va a salir en la parte inferior un iconito como que si fuera uno de un Wi-Fi que dice Go Live. Ustedes tienen seleccionado el archivo del HTML y le dan clic a Go Live y automáticamente me va a generar un servidor web. En este caso ya está usando un protocolo HTTP. Aunque no esté seguro, pero es un protocolo que sí es a partir de un web server y la ventaja es que esto me agrega algo llamado hot reloading, o sea, de que cambio que yo haga en el código fuente y lo salvo, lo voy a agregar, lo salvo, automáticamente lo va a replicar en la pantalla. ¿Ok? Entonces eso nos ayuda a trabajar adecuadamente en el desarrollo de las páginas web. ¿Queda claro cuál sección era? Súper. Entonces, siguiendo un poco con la historia, HTML ha tenido evolución vasta. Desde 1989 hasta el día de hoy, transformó la forma en cómo el mundo se comunica. ¿Se imaginan ustedes hoy sin que puedan entrar a ver su correo electrónico o a ver sus TikToks o a ver su Instagram o no sé qué están usando ahorita? Su, a ver, ahí yo ya estoy más que obsoleto en un montón de cosas. Prefiero aislarme de algunas tecnologías, pero como le digo,
Hoy en día, todo lo que ustedes están haciendo trabajan a través de Internet y generalmente es a través de páginas web. Están hablando de HTTP. Inclusive a nivel corporativo. ¿Por qué? Porque utilizamos el protocolo HTTP para hacer peticiones de datos. No necesariamente páginas HTML, sino que solicitamos datos y esos datos vienen seguros. Entonces, bajo este ecosistema de protocolos de hipertexto, se ha armado todo un ecosistema de información global, permitiendo de que cualquier persona tenga acceso a él y pueda desarrollar para él, que es lo que vamos a aprender en este periodo. Entonces, ¿qué sigue el día de hoy? La estructura básica de un documento HTML, la vamos a ver para ir avanzando un poquito, ya que tenemos 10 minutos. Todos documentos HTML yo los tengo que guardar en una carpeta. Si van a usar el live server, perfecto, pueden crear una carpeta en documents, en documentos, y ahí vamos a ir uno por uno, ¿de acuerdo? El primer archivo que van a crear es un archivo llamado index.html, ¿ok? Cuando ustedes compren un nuevo libro, ¿qué es lo primero que buscan leer, además de la contraportada, cuando ya lo pueden abrir? El índice. En inglés, índice, ¿qué es? Es el index. Entonces, por eso es que se ha establecido como estándar que el archivo index.html es el punto de entrada para cualquier sitio web. Entonces, esa es la primera página que tenemos que desarrollar. Entonces, créense ustedes un archivo llamado index.html en la carpeta. La extensión tiene que ser HTML, todo en minúsculas, por favor. Y los nombres de aquí en adelante no pueden contener ni espacios ni caracteres especiales que no sean guiones o guión bajo. ¿Sí? Sub, sí, correcto. Entonces, en este caso, creen su carpeta, portales web, y dentro de su carpeta, index.html. En minúsculas todos, .html. Todo documento HTML lleva la extensión .html. Microsoft, en su afán de seguir y tratar de entrar al mercado del Internet y tener dominio sobre él, como su sistema operativo, su file system, no permitía extensiones de 4 letras, hizo una barra basada y les puso HTM. Eso no existe, eso no es correcto. Nosotros vamos a seguir el estándar y el estándar dice .html. ¿Capiche? Y los nombres, para evitar caracteres raros, vamos a estar utilizando solo el alfabeto estándar entre la A y la Z, sin usar símbolos especiales como la ñ. No funciona la ñ ni los acentos, sino que de la A a la Z, todo en minúsculas, y los únicos dos símbolos adicionales que podemos utilizar es el guión bajo o el guión. ¿Listo? Ok. Si ustedes me entregan, porque les voy a pedir ahí un screenshot de su ambiente de desarrollo, y veo de que ustedes escribieron un archivo así como, digamos, ya desde el nombre. Sí, no, estoy cometiendo dos errores. Estoy poniendo un espacio, estoy poniendo una tilde. Por tanto, desde ese punto ya la tarea tiene cero. ¿De acuerdo? Entonces empecé. Si me escriben nombres de archivos como este, así, Orlando espacio José con la E con acento punto HTML, desde ahí, desde el nombre del archivo, cero. Siempre pueden hacer el espaciado con un guión bajo o con un guión. Esos son los únicos permitidos. Y los archivos generalmente no pueden empezar con un número. Se permite, pero no es correcto empezarlos con un número.
¿Ok? Listo. El documento HTML tiene una estructura bastante rígida, por así decirlo. No es difícil, pero es bien rígida. La primera etiqueta o la primera línea de cualquier documento HTML lo que tiene que definir es cuál especificación de HTML va a seguir. Hasta el día de hoy tenemos 5 y sus variaciones de cada una de esas 5. HTML1 antiguo ya no existe, HTML2 re antiguo tampoco existe, HTML3 tuvo su tiempito pero no funcionó mucho, HTML4 duró casi 12 años de implementación, desde 1994 hasta el 2013, casi 20 años más bien. El que está actualmente ahorita y que ha sido un esfuerzo por devolver nuevamente a los desarrolladores la capacidad de crear contenido para la web es HTML5. Y para definir que nosotros estamos trabajando un documento HTML basado en la especificación HTML5, la primera línea tiene que ser exactamente esta. Apertura, unos le dicen paréntesis angular, otros le dicen el símbolo de menor que. Ustedes defínanlo como quieran. En este caso, el menor que signo de exclamación doctype es la etiqueta que me permite definir cuál es la especificación y la especificación se establece en este caso con HTML. Al poner esa estructura de esa forma, automáticamente yo estoy diciendo estoy usando la especificación HTML5. Si quieren buscar y aprenderse la versión 4, búsquenla en Google y desde un principio al tratar de leerla van a decir no, suficiente justificación para quedarme con HTML5. Luego, la etiqueta raíz, por así decirlo, porque markup significa etiquetas. Entonces, la etiqueta raíz, la etiqueta que define todo esto es el documento HTML, es una etiqueta HTML. Es la única etiqueta adicional del doctype que puede haber en la raíz. Cuando hablo de la raíz, es que no está adentro de otro contenedor o adentro de otro elemento. Solo el doctype y el HTML. Luego de eso, como cualquier elemento, yo voy a tener dos etiquetas o dos elementos HTML anidados dentro de HTML. Uno para configurar el comportamiento del browser y otro para describir el contenido. Entonces voy a tener dos, un head y el otro llamado body. Esto ya estamos haciendo la especificación, la descripción del documento. ¿Ok? Y como les digo, el head lo que tiene es configuración del browser. Una de las configuraciones del browser es el título que aparece en la barra de arriba o en la pestañita. Esto se hace con una etiqueta llamada title. Y ahora viene algo muy importante. Esta etiqueta es importante agregarla. Realmente era opcional, pero hoy en día, por culpa de Windows y por culpa de que muchos lados utilizan diferentes formas de representar el texto de forma binaria, nosotros tenemos que especificarle este documento va a estar basado y se debe interpretar bajo una codificación UTF-8. Luego les explico qué es eso. Por los momentos solo ponen meta charset es igual a UTF-8. Ese puede ser minúsculas o mayúsculas, ahí es indiferente. Codificación de texto. Sí, UTF-8. Charset UTF-8. Si ustedes se fijan en Visual Studio Code, perdón, en Visual Code, en la parte de abajo dice que está utilizando UTF-8. Hay varios diferentes, distintos. Ahorita no me muestran cuáles son porque los he deshabilitado, pero está Windows, está Latin ISO 1500. Hay N cantidad de forma de cómo representar el texto en un archivo de texto, de cómo se codifica cada letra. En este caso, UTF-8 es el más aceptado entre todos. ¿De acuerdo? Entonces, con UTF-8 lo que me permite es escribir esta letra con el acento. Si no, me sale un diamantito con un signo de interrogación en medio negro, bien feo. O un símbolo de porcentaje algo.
esa es la configuración mínima que tenemos, el título y el meta. Y después el body puede ir vacío, pero siempre pongámosle algo porque es algo que nosotros vamos a ver. Entonces aquí vamos a ponerle portales web 1. Salvamos. Esto lo van a ver cuando le abran con el web server y esta es la página que van a tener. La tarea que les pide un screenshot de su ambiente de desarrollo, lo que les pide es esto, tener esto a la par. Así. Y así le toman la fotografía en donde se vea la fecha y eso es lo único que tienen que subir. Con las cosas que les pide la tarea, ¿verdad? Porque aquí creo que les pide número de cuenta y nombre también, adicional. Y correo. Y con eso pues cumplimos el día de hoy. Ya tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con HTML, este archivo index.html y esta estructura. Lo primerito que yo haría es copiarla y guardarla en un archivo llamado plantilla.html para no tener que estar escribiendo cada vez todo esto, sino que lo copio y lo pego y después volvemos a entrar al body a trabajar con todos los elementos que vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, paro de grabar.